Listo, ya estamos grabando. Se me escucha y se me ve bien, ¿cierto? Sí, sí. Listo, amigo. Bueno, vamos ahora con la segunda parte de la charla que es con respecto a los cinco mejores futbolistas en la historia del Inter. Entonces, Misael, ¿te gustaría arrancar? Sí, sí. Y en cuanto a esto, yo creo que vamos a discrepar mucho. Así que bueno, ahí vamos a ver qué argumentos tiene cada uno para su top 5. Bueno, para mí en el puesto número 5 yo pondría a Mateus, ¿viste? Lothar Matthäus, sí. Exacto. A ver, ¿dónde podemos empezar a hablar de él? A ver que lo busque acá. Ok, pero Para que no, entonces, ¿qué no tienes podré para hablar de encontrar. Matthäus? Bueno, a ver. ¿Qué pongo la de Mateus? ¿Por dónde podemos empezar? Bueno, si no me equivoco, es un jugador que tuvo en el plantel ese de los 60, ¿no? El que ganó las dos Copas de Europa. Escúchame, pagar tarifas de internet, Lothar televisión, Matthäus. streaming Uy, y una aplicación de música y una aplicación de ejercicios y mucho más por otras tantas aplicaciones bueno, realmente es una suma. Creo que no, porque Matthäus juega es en Es los como tener todas las en los noches el universo 80. de YouTube sin interrupciones. Tu billetera te lo agradecería. Si las billeteras pudieran hablar. disculpa, tengo un problema YouTube con la gata. Premium. Prueba un mes gratis. Sí, yo creo porque no, Matado no juega en los 60, juega es en el Inter que creo que gana la Europa League en el 91, si no estoy mal, contra Patoni. Ahí está, en Europa League. Me voy a confundir de título. Entonces, bueno, a ver, ¿para qué? Lo busco acá. Porque encima todavía tengo un problema con la gata que no quería entrar a la casa. No lo encuentro. Pues igual, creo que yo te estoy presentando mi pantalla, ¿cierto? A ver. Sí. Sí, pues aquí está, digamos, Mataus juega en el Inter 153 partidos y marca 53 goles. Digamos que, ¿qué podrías decir de Mataus? Aparte de pues sus tres títulos con el Inter. Y de Matavos por decirte, bueno, capaz es más importante lo que hizo en la selección alemana que en el Inter, pero en su época que jugó en el Inter también fue importante para esos tres títulos que consiguió. Aparte, aparte de la influencia que tuvo. Sí, pues efectivamente Lothar Matthaus pues fue un futbolista que, bueno, quizá digamos que por un factor de permanencia y tal, capaz no lo pondría yo, pero digamos que se entiende para quien lo quiera poner, porque Matthaus, por ejemplo, gana el Balón de Oro en el 90 jugando para el Inter. Fue un futbolista que pues sobre todo en el 91 hizo una gran campaña, como tú decías, anota 23 goles en 46 partidos, pero recordemos que Mataus pues era un jugador todoterreno, él podía jugar de defensor, podía jugar de pivote, podía jugar de mediocampista ofensivo y por ejemplo en esa Europa League anota 6 goles en 12 partidos. Entonces, sí, digamos que es un jugador que más allá de su corta instancia en el equipo, pues fue ciertamente preponderante. No sé si quieres añadir otro dato más o pasamos al siguiente. No, como vos decías, es verdad, ese título que consiguió fue bastante influyente. Ganó ese balón de oro, participó en el Inter. O sea, fue el mejor jugador europeo en el 90, porque en esa época lo ganaban solo europeos, por lo que hizo en el Inter.
Así que, a pesar del poco tiempo que estuvo, para mí lo que hizo fue algo importante. Vale, perfecto. Listo. Entonces, pasando al número 4, ¿quién ocuparía esa posición? El número 4 yo pondría Facchetti. Uf, jugadorazo, ¿eh? Sí, capaz incluso por ahí más arriba, ¿viste? No, total. Sí. Bueno, ¿qué podemos empezar a decir por Facchetti? Si hay que buscar ahí los datos y los comentamos juntos. Sí, pues sobre todo un lateral izquierdo que, por ejemplo, un dato que poca gente sabe es que en el 65 acabó segundo en las votaciones del Balón de Oro solo por detrás de Eusebio. Que de hecho para mí Facchetti merecía más ese Balón de Oro porque, hombre, pues fue uno de los referentes del Inter en esa Copa de Europa. De hecho recuerdo que marcó el gol de la clasificación en las semifinales. Y nada, pues sobre todo, pues su trayectoria en el Inter es larguísima. Juega 600, espérate que tengo acá la estadística. Juega sobre, pues estuvo toda su carrera en el equipo. Disputa un total de 634 partidos, además de que anota 77 goles. Y bueno, pues Y digamos que siendo no sé qué laterales, más ¿cuántos quieres goles? comentar. No, como decías, siendo lateral, anotó bastantes goles, estuvo prácticamente toda su carrera en el equipo, fue importante en esa época en la cual el Inter dominaba en Europa, por así decirlo, porque ganó ahí 2 títulos, así que, ¿qué más decir de Facchetti? Fue un gran jugador y un gran defensa, un gran lateral. No, y total, o sea, yo creo que antes de la aparición de Maldini, fácilmente Facchetti era el mejor lateral izquierdo en la historia del fútbol italiano. O sea, porque literalmente, si Maldini estaba en el Milan y Cabrini estaba en la Juventus, el que era el lateral izquierdo emblemático del Inter era precisamente pues Giacinto Facchetti. Que si no Ni estoy mal, hablar. según Transfermarkt, también podía jugar como interior izquierdo y o sea, lo que llaman carrilero izquierdo, pues, o sea, el interior izquierdo es ese, el medio izquierdo, o sea, el left midfielder, pues. Y Sí, también podía jugar, creo que de líbero central, o sea, para mí eso es la misma posición, pues. Pero sí, Facchetti, uno de los emblemas, si no estoy mal, creo que capitán del Il Grande Inter, como era llamado, el equipo de Lenio Herrera. Bueno, en el puesto sí. 3, ¿quién iría para ti? Y en mi opinión, el puesto 3 también con un corto paso, sería Ronaldo Nazario. Vale. Capaz un poco controversial, capaz algunos pueden decir que no es tan histórico, pero bueno, para mí en el poco tiempo que estuvo, ya todos sabemos lo que fue la carrera de Ronaldo, que lastimosamente sufrió esas lesiones en la rodilla, lo cual lo perjudicaban mucho, pero hasta antes de esas lesiones, incluso después fue el mejor 9 de la historia. Para mí, Ronaldo Nazario es el mejor centro delantero puro en la historia del fútbol. Y en esa época que estuvo en el Inter, metió bastantes goles y, y metió bastantes goles en el equipo. Así que, sí, para mí, si no hubiese tenido esa lesión en la rodilla, podría haber conseguido mucho más en el club. No, totalmente. Realmente que Ronaldo Nazario pues gana una Copa de la UEFA en la temporada 97-98, una temporada muy buena para Ronaldo porque llega a la final del Mundial, además de que pues logra ser muy decisivo en la Copa de la UEFA, anotando 6 goles en 11 partidos, que si no me equivoco en esa final también anota Zanetti. Creo que Sí. Ronaldo hace también un gol. Y la verdad que pues logra anotar a la larga 59 goles, pero yo creo que de no haberse lesionado fácilmente pudo haber llegado a los 100 y podríamos estar hablando de uno de los mejores delanteros en la historia del club, sin duda No, ni alguna. hablar de Y sí, o sea, un jugador caracterizado por su explosividad,
Y nada, pues igual como tú lo dices, es una opinión más que nada pues subjetiva. Entonces, pues nada, no sé si tengas algún otro dato o si quieres pasar al puesto 2. No, si no me equivoco, creo que fue en el 97 que Ronaldo consiguió su primer balón de oro jugando ahí en el Inter, si no me equivoco. Así que un jugador bastante explosivo, bastante regateador y que tuvo mucho potencial, pero que lastimosamente no lo alcanzó. Claro, totalmente. Bueno, entonces en el segundo puesto, ¿quién iría para ti? Bueno, el segundo puesto para mí iría Meazza, el cual fue el primer gran ídolo en la historia del Inter, el cual fue también un jugador muy importante en Italia en la década de los 30, en la cual consiguieron sus dos Copas del Mundo. Y qué decir, fue un jugador, como decía, la primera gran leyenda del equipo Nerazzurri, así que bastantes partidos y bastante influyente en esos primeros años del Inter. No, total, Meazza, un jugador que sobre todo para mí es el mejor jugador italiano de todos los tiempos, en parte también por su gran trayectoria en el Inter. Es un jugador que infortunadamente en el equipo nerazzurro no logra ganar títulos internacionales, que de hecho acaba siendo subcampeón de este torneo que era el título oficial internacional de esa época, pre-Champions y pre-Copa Latina, que era la Copa Mitropa. Por Sí. ejemplo, sale como goleador del torneo en el 33, pero el Inter pierde ante el Austria Viena, que estaba comandado por otra estrella de la época, como lo era Matías Sindelar, el austriaco. Y pues igual en el Inter sobre todo resalta por ser el goleador histórico del club, por haber estado muchos años en el mismo. Gana 3 ligas, gana una Copa Italia. La gran mayoría de los goles que Meazza terminó haciendo en el fútbol italiano en la liga son con el Inter. Sale bota de oro de la liga italiana en el 30 y en el 38 en lo que respecta a títulos ganados y en el 36 también. Eh, y nada, pues digamos que también tiene un poco su plus de ser el goleador histórico y pues quizá digamos también todo lo que hay detrás de él, ¿no? Que el estadio del Inter está bautizado con su nombre. También Así es. digamos de que es quizá la mayor leyenda de lo que vendría a ser el combinado nacional de la selección italiana. Fue el guía y el referente de ese plantel que gana esos primeros 2 mundiales. Y pues nada, digamos que yo sí estaría de acuerdo que por lo menos en un top 10 top 5 sí puede entrar Meazza como uno de los mayores ídolos del Inter. ¿Y quién sería para ti el número uno? Y el número uno para mí, el jugador con más partidos jugados, el jugador con más títulos ganados en la historia del club, eh, el gran lateral, Zanetti. Que habla un jugador fundamental en el club, que jugó varios años de su carrera, por no decir todos, un jugador que fue importante, un jugador que fue fundamental en el 2010 en el cual el Inter ganó el triplete, siendo el único equipo italiano que ganó el triplete, siendo para mí el máximo ídolo en la historia del club. Así que, ¿qué decir de Zanetti? Un gran jugador, un jugador fiel, un jugador influyente y un jugador que estuvo ahí en las importantes del club. No, qué decir del Pupi Zanetti, hombre. El jugador con más títulos en la historia del Inter, como lo dice Misael. No tengo acá la estadística puntualmente, pero 15 si no me pues equivoco, no sé si más. sí, son 16 si no estoy mal. Es más, de hecho, sí, déjame un momento, pongo acá la estadística en inglés y voy comentando. Sí, pues Zanetti efectivamente tiene 16 títulos con el Inter de Milán. Es el jugador con más títulos y pues con más partidos en la historia del club. Es sobre todo un jugador recordado aparte por su gran compromiso defensivo, por sobre todo lo que vendría a ser su lealtad al plantel, que esa es una palabra que sobre todo hoy en el fútbol moderno casi ya no existe, casi ya no despiden como leyendas a los jugadores de un plantel.
casi los jugadores no se mantienen muchos años en un mismo equipo y realmente que Zanetti fue la excepción a la regla. Aquí está, Zanetti es el jugador con más títulos en la historia del Inter, con 16, 5 Serie A, 4 Copas Italia, 4 Supercopas, una Champions League, una Europa League, que fue la del 98 que gana con el gordo Ronaldo, y pues un Mundial de Exacto. Clubes. Es un jugador que realmente vivió una época muy gloriosa para el Inter, este Inter 2000, de los años 2000-2010. Entonces, pues sí, un jugador que sobre todo a punta de lealtad y compromiso se ganó el corazón de todos los hinchas del Inter, que pues además de todo fue pues el único club en el que levantó títulos en su carrera, porque infortunadamente pues en la selección argentina nunca pudo ganar un título, siendo quizás una de las mayores leyendas sin título en la selección, que para mí lo mereció. O sea, una Copa Confederaciones, una Copa América, cualquier cosa, pero el Pupi se la merecía. Y nada, totalmente de acuerdo. El Pupi, así no sea el primero, por lo menos es quizá uno de los mayores candidatos a el puesto número uno. No sé si tengas algún No, ni otro hablar. comentario que hacer. No, ni hablar. Un jugador fiel al club, un jugador que estuvo ahí siempre apoyando, que lastimosamente en la selección no se le dio, que es el tercer jugador con más apariciones en la selección argentina, detrás de Messi y de Mascherano. Así que, como decía, es una lástima que no pudo ganar un título con la selección, pero lo afortunado es que en el Inter sí se le dio. Claro, totalmente. Bueno, voy a ordenarte mi top. O sea, hay tres jugadores que tú mencionas que yo pondría, aunque digamos que en uno voy a hacer un doble puesto, como lo hiciste tú con Di Stéfano y Cruyff. Bueno, para mí en Dale. el quinto lugar estaría Meazza, porque como yo te decía, pues es un, es un emblema del equipo, el estadio lleva su nombre, es el goleador histórico, tiene todo tipo de cosas, pero digamos que también lo condiciona un poco haber estado en una época que no fue tan gloriosa a nivel nacional e internacional para el Inter como lo fueron los 60s. Bueno, por ejemplo, para mí en el puesto número 3 iría Facchetti, porque realmente, como te digo, o sea, estuvo a punto de ganar un balón de oro en la época de oro del Inter, y pues sobre todo que Sí. fue uno de los grandes emblemas de ese plantel, junto con el que para mí fue el mejor futbolista en la historia del equipo, que ya lo voy a mencionar. Y bueno, también otro que yo pondría es a Zanetti, pero no lo pondría en el primer puesto, porque para mí existe un futbolista que para mí no le saca muchas diferencias a Zanetti, eso sí, pero la época dorada que vivió con el Enio Herrera pues fue explosiva. Ahora bien, voy a Creo que completar los últimos tres lugares. creo que ya sé de cuál hablas y disculpa que me lo haya olvidado. Vale, vale, no hay problema, tranquilo. Eh, Ok. En el quinto lugar, como yo te dije, para mí había un empate técnico, porque voy a hablar de un futbolista que incluso me atrevo a decir que fue hasta cierto punto más leal que Zanetti, porque sí fue One Clubman del club, y además de todo de que es el jugador con más años en la historia del Inter, y ese futbolista que te voy a mencionar es... Dame un momento. Es el señor Giuseppe Bergomi. Uh, Antes de Zanetti, él era el futbolista con más partidos en la historia del equipo y de hecho con más años sigue siéndolo. Estuvo durante 20 años seguidos. Toda su una carrera locura. la desarrolló en el Inter de Milán y es uno de los mejores laterales derechos de la historia del fútbol. O sea, también un jugador histórico en la selección italiana, se mandó 81 partidos, ganó el Mundial del 82, pero a nivel clubes, toda su trayectoria fue en el Inter, desde 1979 hasta 1999. Una trayectoria que quizás tuvo claros y oscuros en esta etapa para el Inter, pero donde Bergomi sobre todo fue un jugador que fue muy participativo en lo que respecta a los tres títulos europeos del Inter en esa época. Gana pues una Serie A, una Copa Italia y una Supercopa Italiana, pero lo que más destaca es esto, que el Inter en los 90 logra ganar tres Copas de la UEFA. Además de que, por ejemplo, es el futbolista con más partidos en la historia de esta competición, habiéndolos jugado todos con el Inter.
Y pues Sí, si fue preponderante o no, hombre, juega 12 partidos en la primera, 12 partidos en la segunda y 9 partidos en la tercera. O sea, jugó muchísimos partidos en este torneo. En general, pues ese Inter se destacó más por su desempeño en estos torneos europeos, pero sí, ¿no? digamos que sobre todo por su lealtad y compromiso lo pondría. Lo que pasa es que lo pongo en un empate técnico porque quizás en un aspecto de calidad Meazza sí le puede sacar algunas diferencias, pero creo que el compromiso de un jugador como estos no se puede soslayar. Y de hecho, para mí hasta podría estar en el cuarto puesto, pero el tema es que hay un futbolista que voy a poner ahí que es de la época dorada del Inter y que para mí está muy Mm, infravalorado y que pocos mencionan, entonces sí que yo lo quiero mencionar. Pero ya te voy a mencionar quién es. Entonces, pues sí, para mí sí, Bergomi estaría en el quinto lugar empatado con Meazza. O sea, no quiero que la gente se confunda, porque yo sé que Giuseppe Meazza y Giuseppe Bergomi no es que se llamen, no es que sea el mismo y que le digan de diferente forma, no, o sea, son dos jugadores diferentes, quiero aclarar, pero sí, Bergomi para mí sería uno de los que estaría aquí también muy polivalente, igual que Zanetti. Ahora, en el puesto número 4 yo voy a poner a otra leyenda del Inter de Elenio Herrera, un jugador que de hecho está muy infravalorado, un extremo izquierdo que marca 94 goles y que juega más de 500 encuentros, que no alcanza a estar acá en el top 5, pero está entre los jugadores con más partidos de la historia del equipo, que es Mario Corso, un qué gran futbolista que jugador. realmente fue muy importante en la historia del Inter. Juega 16 años en el plantel. De hecho, así como el jugador que voy a mencionar ahorita marcó goles en finales de Copa de Europa, Corso se ocupó de hacer goles en finales de Copa Intercontinental, por ejemplo contra Independiente. eh, en el 64 marca gol en las finales de vuelta y de desempate. Y pues era un jugador que le llamaban ni más ni menos que el dios de la pierna zurda. Era un jugador muy hábil, muy talentoso. Un extremo izquierdo magnífico que en total anota 94 goles. O sea, porque no tengo acá... O sea, acá solamente está mostrando la estadística en serie, pero dame un segundo, te muestro la estadística, que la tengo por acá, ¿eh? O sea, la tengo por aquí. Dame un momentico. A ver, la busco. Vamos a ver, jugadores notables, lista de jugadores del Inter, lista de jugadores y a ver, vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí está Mario Corso. Jugó 502 partidos, anotó 94 goles, un extremo izquierdo que también podía jugar a veces como interior izquierdo, muy hábil. Para mí, uno de los tres pilares del Inter de Elenio Herrera, un extremo muy veloz, muy habilidoso, que gana 4 Scudettos, 2 Copas de Europa, 2 Copas Intercontinentales. Y pues aparte fue un jugador bastante preponderante porque, por ejemplo, pues en las Copas de Europa anota goles, pero sobre todo en las intercontinentales, o bueno, en la intercontinental de el 64 pues fue quizás su mejor momento, porque anota un gol en el partido de vuelta y el gol de la victoria en el partido de desempate. Entonces realmente que es un jugador muy importante. O sea, sé que quizás a ti te duele porque le ganó a Independiente, pero pues es un jugador histórico. Y para mí No, es un jugador es verdad. que no es muy mencionado, pero en mi opinión tiene que estar. Claro que tiene que estar porque Corso fue uno de los más habilidosos jugadores que tuvo el fútbol italiano en esa época, que no suele sacar muchos extremos. Jugadores, digamos, de esa posición no suelen haber muchos, pero para mí Corso tiene que entrar. Y en el puesto número 1, te reto a que lo adivines, porque creo que tú sabes quién es, entonces te pido que lo reveles a la cámara si tú lo sabes. Pasa que tampoco quiero equivocarme, ¿viste? En esa época, ¿verdad? A ver, Así ¿cuál que sería el nombre que a ti te salta? a mí me salta. A ver, para que fijo los nombres de ese plantel.
¿Dónde está esto? Ya está. Esta persona en plano de superación en el que cada día soy una mejor persona de mí mismo. Pues si quieres yo lo puedo decir, no hay problema. ¿Estás listo? Sí, sí, estoy listo. Ya te voy. Para mí, el mejor futbolista en la historia del Inter de Milán es el señor Sandro Mazzola. Un jugador que creo que es uno de los mayores ídolos del Inter, pero creo que incluso tiene argumentos para ser el primero. Si te das cuenta, solo existe un futbolista que está en el top 5 de jugadores con más temporadas, más partidos y más goles en la historia del Inter y ese es Mazzola. Está en el cuarto lugar de todas ellas. 17 años, 565 partidos, 160 goles. Y un jugador que no solamente es uno grande por cantidad, sino por calidad también. Un jugador que, por ejemplo, fue Balón de Plata en 1971. Como te decía, de un gran testimonio de vida, porque su padre, la leyenda Valentino Mazzola del Torino, fallece en un accidente aéreo, pero él se sobrepone y se convierte después en una leyenda en el Inter. Eh, bueno, anota 160 goles, acá solo está contándole los goles en liga. Y bueno, pues en la selección italiana. Gana 4 Scudettos, siendo por ejemplo bota de oro en el 65, que fue el año en el que el Inter casi logra el triplete, porque de hecho solo pierden la final de la Copa Italia. Y pues en la Copa de Europa, por ejemplo, de 1964 fue el máximo goleador del Inter y uno de los goleadores del torneo con 7 tantos. Y pues sí, por ejemplo, en la final le anota ni más ni menos que 2 goles al Real Madrid de Di Stéfano, que era el ídolo de él. O sea, algo inédito, la verdad. Y pues en la Intercontinental le hace un gol a Independiente en la final de vuelta. En la final de la Copa en la Copa de Europa de 65 pues aporta con 3 tantos. Y pues en la Intercontinental de 1965 pues le hace 2 goles a Independiente en el partido de ida. Entonces yo creo que por haber sido el máximo goleador de un equipo ultra defensivo como lo era el grande Inter, y por ser un jugador supremamente decisivo en lo que respecta a goles, porque de hecho también él termina siendo subcampeón de la Copa de Europa en el 67 anotando un gol, es el goleador histórico del Inter en finales internacionales si no estoy mal, y de Champions. Yo creo que todo eso lo convierte en el mejor futbolista en la historia del Inter de Milán. No tiene muchos títulos en comparación a Zanetti, si se quiere, pero es un jugador que me parece que lo que hizo por el mejor Inter de la historia fue impresionante. No sé qué te parezca. No, sí, yo estoy bastante de acuerdo. De hecho, creo que incluso lo cambiaría en el top y lo pondría capaz por Mateus o por Ronaldo Nazario y lo pondría ahí en el top 3. Es increíble que se me haya olvidado, ¿viste? Pasa que armé el top de forma rápida y se me pasó de largo. Pero, ¿quieres hacer un cambio o qué? Sí, como te decía, lo cambiaría o por Mateus o por Nazario y lo pondría en el top 3. Por ejemplo, elige uno y si quieres yo te lo cambio de una vez. Y yo lo cambiaría por Mateus y pondría a Nazario en el top 5. Ok, entonces sería poner a Ronaldo Nazario en el top 5 Sí. y, y pues Sandro Mazzola iría en el tercer puesto. La verdad que sí, Mazzola pues un jugador que sobre todo me conmueve mucho su historia, que además de todo pues se enfrentó en finales internacionales a Pelé en la final del Mundial 70, a Cruyff, a Eusebio, a Di Stéfano, a un montón de jugadores históricos. No, muchas figuras. Y nada, realmente que para mí al menos el mejor de la historia del Inter, pero igual también es válido decir que Zanetti puede pelear esa posición. Bueno, no Sí. sé si tengas algún último comentario o si quieres pasar de una vez a la siguiente parte de la charla.
No, solo decir de que el Inter es un club con mucha historia y que es difícil armar un top con jugadores, pero que en nuestra opinión estos son los 5 mejores. Muy bien, entonces pasamos al siguiente tema. Sí, sí.